Te compraste el nuevo iPhone 16 o iPhone 16 Pro y quieres sacarle el máximo a la cámara de estos teléfonos. En este video te estaré contando varios trucos y tips, así que comencemos. Antes de empezar, quiero aclarar que la gran mayoría de los trucos y tips que te estaré enseñando en este video aplican para el iPhone 16 regular, pero si por alguna razón hay algo que sea solamente exclusivo del iPhone 16 Pro, te lo estaré dejando saber en este video, así que ten eso en consideración a la hora de ver este video. Comencemos hablando del control de cámara o el botón de cámara, porque realmente es un botón y lo estarás encontrando aquí en la parte inferior del teléfono, y este botón o este control lo puedes utilizar para obviamente dejarlo apretado para poder abrir la cámara. Durante este video estaremos utilizando a Doraemon como nuestro mascota para poder tomarle muchas fotos, así que el botón de cámara lo puedes utilizar para abrir la cámara, pero obviamente eso no es lo único que puedes hacer. Además de poder abrir la cámara también, pues obviamente vas a poder apretarlo para poder tomar una foto, obviamente sin ningún problema, pero también puedes dejarlo apretado bastante fuerte, quizás por unos segundos, para poder comenzar a grabar videos. Obviamente, como el botón se llama control de cámara, pues puedes utilizarlo para controlar muchos aspectos de la cámara, así que cuando haces un doble toque suavecito vas a poder pues tener acceso a diferentes áreas de la cámara, como sería la parte del acercamiento, poder ir a la parte de profundidad para cuando vas a tomar una foto en modo de retrato. También vas a poder cambiar la exposición. Si vamos un poquito hacia atrás, vamos a ir a la parte de a cambiar las cámaras, así que vas a poder cambiar las cámaras utilizando este control. La parte de los estilos fotográficos y también finalmente la parte del tono, para que tengas prácticamente un control absoluto utilizando este botón. Una vez llegues al área que quieres controlar, moviéndote aquí de lado a lado, puedes tocar levemente el botón para entonces aquí deslizarte en este botón para activar el modo de acercamiento, en este caso que estamos controlando. Pero una vez más, puedes llevar esto a cada control. Vamos a decir que, por ejemplo, quiero controlar la parte de los estilos. Aprieto levemente aquí y me puedo mover de lado a lado para cambiar entre los diferentes estilos fotográficos que incluye tu iPhone. También puedes utilizar este control de cámara para ir a la parte de los tonos, y esto le permitiría a tu iPhone pues seleccionar los diferentes tonos para que se vea un poquito más oscuro o un poquito más claro. Esto controla más o menos los colores negros y blancos, así que te puedes mover para que se vea un poquito más clara o un poquito más oscuro. Es un poquito diferente a la exposición, ya que la exposición lo que está controlando es la luz que está entrando, así que utilizando este control de cámara también vas a poder tener más opciones a la hora de tomar tus imágenes. También vas a poder controlar la parte de profundidad. Aquí tengo en el modo de selfie para poder controlar cuánto quiero que se vea borroso el fondo, así que toco aquí levemente y puedo colocarle un poquito más borroso el fondo para que sea este modo de retrato bastante borroso la parte trasera, o puedo ir un poco hacia atrás para que se vea menos borroso. Y por último, como te mencioné, también puedes ir a la parte de exposición para que puedas decidir si quieres que se vea un poquito más oscura la foto, un poquito más clara. Como mencioné, esto es un poco diferente a la parte de los tonos, ya que aquí estás controlando cuánta luz quieres que entre al sensor de la cámara, para que una vez más tengas más control utilizando este botón. Ya te enseñé cómo puedes utilizar este control de cámara, pero vamos a la parte de configuración para controlar algunas cosas bien importantes. Vamos aquí a la parte de cámara, obviamente, y en la parte superior aquí tenemos la parte de control de la cámara, y aquí tenemos varias opciones. Y lo que yo te recomendaría quizás es que si por alguna razón estás apretando sin querer el botón a la hora de agarrar el teléfono, pues puedes aquí colocar que sea 2 toques al botón de cámara para poder abrirlo. Así que si lo toco una vez, como puedes ver, no está haciendo nada, pero si lo toco 2 veces, ahí sí estará yendo directamente a la cámara. Otro cambio que puedes hacer si quieres es que de forma predeterminada Apple esconde los controles de la cámara cuando estás aquí trabajando con el control de cámara. Como puedes ver, oculta todos los elementos para que te puedas enfocar directamente aquí en el control de cámara. Así Pero si por ejemplo quieres ver los otros elementos de la interfaz, pues puedes aquí apagar esta función. Y ahora cuando vayamos directamente a la cámara, vamos ahora a abrir esta interfaz. Y como puedes ver, como quieras estar viendo todos los otros elementos de la cámara para que puedas controlarlos sin ningún problema. Y por último, todavía es muy temprano porque iOS 18 prácticamente ha llegado, pero aquí en la parte inferior vas a poder escoger entre otras aplicaciones de cámara que te podrán conectar directamente a este control de cámara, para que no tengas que utilizar solamente la aplicación de Apple, sino que puedas utilizar Instagram y cualquier otra aplicación que se actualice para poder funcionar con el control de cámara. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo. Digamos que voy aquí al lector de códigos y si ahora activo aquí 2 veces, en vez de ir a la cámara estoy yendo aquí a la parte de escanear códigos QR. Así que como puedes ver, este control de cámara también va a funcionar con otras aplicaciones de cámara. Sin embargo, esto no es lo único que puedes hacer en cuestión de configuración para este control de cámara, ya que cuando vamos a configuración y bajamos un poco a la parte de accesibilidad, ahora tenemos más opciones
tienes aquí en la parte de accesibilidad de este control de cámara, y aquí puedes simplemente apagarlo. Digamos que por ejemplo te está molestando mucho o no quieres utilizarlo, pues incluso puedes hasta apagarlo, y aquí en la parte de presión ligera puedes incluso hasta apagar esa función para que nunca funcione y nunca la veas. Vamos aquí a apagar esta función, y cuando voy aquí al control de la cámara, pues como puedes ver no me estará yendo a esta parte del control de la cámara porque no lo estará detectando. Tengo que ir directamente a la aplicación de la cámara. Vamos aquí a la parte de la cámara, y ahora como puedes ver simplemente ya funcionará como un botón para tomar fotos. No estaremos viendo las funciones extra que te mencioné anteriormente, así que puedes tener un poco más de control de cómo funciona este botón. Ahora bien, si por alguna razón estás activando el control de cámara simplemente agarrando el teléfono, pues puedes quizás activar la parte de que sea un poquito más firme, tener que apretarlo para poder abrir este botón de cámara. Puedes probar las otras opciones más ligeras, pero eso sería todo lo opuesto. Vamos aquí a probarlo, y ahora se supone que tenga que apretar un poquito más fuerte para poder activar este control de cámara. Y lo mismo lo puedes hacer para controlar la parte del doble toque, así que si por ejemplo se te hace un poquito difícil hacer el doble toque, pues aquí tienes dos alternativas más, que sea un poquito más lento o aún más lento el proceso de tocar doble toque para poder tener acceso a las diferentes funciones. Vamos aquí a abrir el control de cámara para probar ahora, y aquí simplemente puedo hacerlo aquí dos toques, y puedes seguir probando con estas dos opciones para que puedas encontrar la que funcione perfectamente para ti. Bueno, vamos a traer otra vez a Doraemon para enseñarte otra función que es exclusiva de los iPhone 16 Pro y iPhone 16 regulares, así que esto también está en el modelo económico como puedes ver aquí, y es que a la hora de tomar fotos, obviamente a través del control de cámara, pero también lo tienes acceso aquí en la parte superior, tenemos ahora una función mejorada de la parte de los estilos fotográficos, y esto lo que te permitirá sería controlar cómo se ven las fotos que captura tu teléfono. Aquí obviamente pues tenemos el modo estándar. Vamos aquí a subirlo un poquito más para que puedas ver cómo se ve Doraemon aquí en la pantalla de tu teléfono, y ahora me puedo mover hacia el lado para poder tener acceso a otros estilos fotográficos predeterminados. Este sería como más ámbar, que resalta los colores ámbar, resalta los colores de oro. Obviamente aquí estamos en un estudio con la luz prácticamente la coordinada, pero aquí puedes ver cómo serían los diferentes estilos fotográficos que puedes hacer, y si digamos que te gustó uno, aquí puedes tocar esta parte para poder controlar un poquito más, quitar colores. Aquí sería prácticamente muy frío con los colores azules, pero me puedo mover a digamos a esta parte del de rosa, y aquí resalta los colores que tú quieras. Puedes bajar la intensidad también de este estilo fotográfico, y ahora puedes utilizarlo para tomar imágenes y que sean constantemente siempre en ese estilo. Cabe la pena recalcar que esta parte de estilos fotográficos no son filtros como puedes tener en aplicaciones como Instagram y otras, sino que esto está considerando todos los elementos del procesamiento de las fotos para asegurarse de que por ejemplo el cielo se ve de una manera, las personas se ven de cierta manera. Así que no es simplemente un filtro que estás aplicando, sino que es algo mucho más inteligente y poderoso, y eso es por alguna razón que quizás no está disponible en los pasados teléfonos de Apple. ¿Por qué digo que estos estilos fotográficos son mucho más poderosos de lo que hemos visto anteriormente? Ya que aquí tengo una foto que capturé con un estilo fotográfico como viste hace unos segundos, y cuando voy aquí a la parte de editar, aquí en la parte de estilos, como puedes ver me está mostrando que utilicé el estilo dorado, y puedo moverme entre los diferentes filtros aún después de que tomé la foto para poder aplicar ese estilo fotográfico a la imagen. Y también puedo aquí, cuando entro aquí, puedo también tener acceso a las mismas opciones de personalización que vimos anteriormente para que puedas personalizar la foto una vez más, pero también puedes regresar a la configuración estándar. Así que si por ejemplo te tomaste una foto en un estilo fotográfico y realmente no te gustó mucho, puedes regresar incluso a la versión estándar para que por ejemplo puedas rescatar esa foto que quizás tomaste con ese estilo, pero quieres tomarla con la forma estándar. Pasemos ahora a la parte de tomar fotos con tu dispositivo, y es que aquí tengo el iPhone 16 regular, y ahora este teléfono tiene la función de poder tomar fotos macro con su cámara ancha. Aquí tengo una foto de Doraemon, y como puedes ver estoy bastante cerca a él y se ven todos los detalles de los bigotes, de este juguete, etcétera. Aquí en la parte inferior tenemos el botón para desactivar ese botón de macro. Te estaré enseñando muchos detalles más de cómo puedes activar esa función, pero cabe la pena recalcar que en el iPhone 16 Pro ahora la cámara es de 48 megapíxeles, así que se supone que estas fotos en modo macro se vean mucho mejor, y aquí te estaré enseñando algunos ejemplos. Gracias a la cámara de 48 megapíxeles del iPhone 16 regular, ahora te puedes acercar hasta 2 veces simplemente cortando el sensor de 48 megapíxeles para poder rescatar una imagen bastante buena, aunque no tenga una cámara
óptica de acercamiento 2 veces, puedes recortar el sensor digital de la cámara para poder darte un acercamiento de 2 veces sin perder prácticamente calidad, así que tienes un poquito de aumento de forma óptica entre comillas aún en el iPhone 16 regular. Sin embargo, si pasamos al iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max, ahora el modelo pequeño como quiera tiene la cámara telefoto de 5 veces para que te puedas acercar bastante en ese sujeto sin prácticamente perder nada de calidad, porque es una cámara óptica, realmente no estás acercando de forma digital, aunque también obviamente cortando el sensor como vimos en el iPhone 16 regular, vas a poder acercarte como quiera a 2 veces sin perder prácticamente nada de calidad, y obviamente la cámara regular para que puedas tomar fotos sin ningún problema. Ahora bien, algo que es exclusivo de los iPhone 16 Pro y Pro Max es que en la cámara regular vas a poder tener un poco de acercamiento sin perder prácticamente nada de calidad. Puedes acercarte 1.2 y 1.5 veces y realmente estará capturando fotos de muy buena calidad sin prácticamente ninguna distorsión ni acercamiento digital, ya que Apple puede cortar el sensor y darte una muy buena calidad en estas opciones, así que te puedes acercar en estos 3 intervalos para poder tomar fotos también en tu iPhone 16 Pro. Ahora bien, si quieres tener más control de cómo es que funciona esta parte de la cámara fusión que te permite tener este acercamiento de 1.2 y 1.5, puedes ir aquí a la parte de configuración, vamos aquí a la parte de la cámara y bajamos un poquito más hasta que encontramos la parte de cámara fusión, y aquí te estará mostrando los diferentes equivalentes de lentes 24 mm, 28 y 35. Aquí tienes, como mencioné, el 1.2, 1.5, y aquí por ejemplo puedes apagar estos lentes si por ejemplo no quieres que te estén molestando y te aparezcan en la interfaz, como también poder establecer cuál quieres que sea el predeterminado, si quieres que sea un poquito más cerca o un poquito aún más cerca de forma predeterminada una vez abras la aplicación de cámara. Algo que también es único de los iPhone 16 Pro es que ahora la cámara es sumamente más rápida que modelos anteriores, así que puedo tomar fotos así como puedes ver sumamente rápido y sin ningún problema, porque la cámara es ahora mucho más poderosa a la hora de procesar las imágenes y puedo capturar fotos sin prácticamente perder nada de tiempo. Al igual que el iPhone 16 regular y el iPhone 16 Pro, como tienen las cámaras ahora de esta manera, ahora estos teléfonos pueden capturar fotos espaciales para que se puedan disfrutar directamente en el Apple Vision Pro una vez lo tengas, para que tengas este tipo de fotos tridimensionales, y eso lo vas a poder encontrar en la parte extrema. Aquí tenemos un modo espacial y como puedes ver puedo tomar fotos, tienes que tomarlas de forma horizontal para que se pueda registrar toda esa información. Aquí pues yo no tengo mucha luz, quizás pues obviamente no es la mejor alternativa, pero como cabe la pena mencionar, realmente no te puedo enseñar estas fotos tridimensionales porque es algo que necesitas ver en una pantalla que permita esta función, como es la del Apple Vision Pro. Algo que es exclusivo de los teléfonos Pro es que puedes tomar fotos en el modo crudo. Aquí está en el formato HEIF Max, aquí puedo activarlo, pero puedes ir a la parte de configuración de la cámara. Déjame enseñarte un poquito más de cómo puedes llegar aquí. Aquí vamos a la parte de configuración para tener acceso a otros formatos, que sería el formato de, vamos a tener que bajar un poquito en la parte del formato predeterminado de estas fotos crudas o RAW, y es que puedes escoger la parte de JPEG XL, y si activas esta función pues ahora el formato será un poquito más compatible comparado con el que teníamos anteriormente de parte de Apple, que era el ProRAW o HEIF, etcétera. Y ahora estas fotos también tienen información cruda para que puedas rescatar muchos datos de esa foto y puedas editarla mucho mejor, pero la parte del beneficio es que estas fotos son mucho más menos pesadas comparada con las anteriores de Apple, que realmente pesaban mucho, así que puedes utilizar este formato para poder como quiera tomar fotos en modo crudo sin ocupar tanto espacio. Realmente es un alivio porque el formato de JPEG XL pesa prácticamente 40 y pico de megabytes comparado con los 70 y pico que utiliza el sistema de Apple, así que ten eso en consideración a la hora de decidir cuál formato quieres utilizar. Un detalle bien importante es que este formato de JPEG XL es exclusivo de los iPhone 16 Pro con iOS 18, pero como quiera cualquier teléfono o tableta o computadora de Apple puede ver este formato si es que tiene iOS 17 en adelante. Pasemos ahora a la parte de grabar video, y algo que es exclusivo de los iPhone 16 Pro es que cuando vas aquí a la parte de video te mueves un poquito más a la parte de cámara lenta, pues ahora puedes grabar video, vamos aquí a acercarnos un poco, a 4K a 120 cuadros por segundo para que realmente puedas reducir bastante la velocidad a la hora de por ejemplo poner ese video en cámara lenta, porque estará guardando más fotogramas, más imágenes, si puedo decirlo de esa manera, para que la acción se vea mucho más fluida. Aquí te estaré colocando un ejemplo de cómo se ve esta cámara lenta grabada a 4K a 120 cuadros por segundo para que puedas disfrutar y ver el poder que tiene tu iPhone 16 Pro. Ahora bien, algo que funciona en ambos modelos de los iPhone 16 es que cuando comienzas a grabar, finalmente Apple nos va a permitir pausar la grabación para que no tengas que crear otro archivo, sino que pausas hasta que quieras grabar ese momento que quieras grabar, y una vez termine esa pausa o quieras continuar, pues simplemente aprietas aquí el botón de grabar para
para que continúe la grabación sin tener que crear otro archivo. Algo nuevo de los iPhone 16 y iPhone 16 Pro es que a la hora de grabar un video tienes alternativas de cómo quieres que se escuche ese video. Cuando vas aquí a la parte de editar, ahora en la parte inferior tienes una alternativa llamada mezcla de audio y ahora vas a poder escoger entre diferentes alternativas. Aquí tenemos estándar, que sería pues obviamente regular, primer plano, que considera entonces la persona que está hablando de frente a la cámara. Cuando vas aquí a la parte de estudio, pues se escuchará como que fue grabado en un estudio con paredes que tienen como este sistema de aislar la voz, y en la parte de la derecha tendríamos la parte de cine, que estaría grabando tanto el sonido de la voz como también el sonido del exterior, de lo que está pasando en la escena, si puedo decirlo de esa manera, pero estaré resaltando las voces para que se puedan escuchar sin ningún problema. Ahora te estaré mostrando algunos ejemplos de cómo realmente se escucha este audio dependiendo de la opción que se esté habilitando, para que puedas entender un poco mejor cómo es que funciona este sistema de audio. Y también está el modo que solamente se enfoca en la persona que está hablando al frente, así que si yo me salgo de la escena, se supone que no vas a escuchar muy bien mi voz si activo este modo de que solamente se enfoque en la voz que está apareciendo en la cámara. Aquí donde vivo en Miami hay alerta de huracán y hay mucho viento, así que se supone que estemos probando cuán bueno es el sistema de cancelación. Vamos a ver cómo se escucha el viento y ahora cómo se escucha, cómo el sistema aísla mi voz para que la puedas escuchar sin ningún problema. Ahora también los iPhone 16 y iPhone 16 Plus tienen la función de poder grabar videos espaciales, y eso lo encontramos aquí en la parte de configuración de la cámara principal. Te puedes mover hacia la derecha y ahora tenemos este botoncito para poder cambiar entre el modo de foto y video espacial. Obviamente tienes que grabar aquí en formato así como horizontal para que puedas capturar la información tridimensional para que se pueda disfrutar directamente en el Apple Vision Pro. Aquí tenemos mi sujeto, ¿verdad? A Doraemon, y puedes ver que en la parte de la derecha aparece como un icono del visor de Apple Vision Pro, confirmando de que estás grabando un video en 3 dimensiones que se puede disfrutar muy bien en la pantalla de ese visor de Apple. Bueno, ya te enseñé un sinnúmero de funciones de cómo funciona la cámara tanto para fotos y videos, pero vamos a la parte de configuración porque todavía hay unos detalles bien importantes, y es que cuando vamos aquí puedes ahora ir a la parte de conservar la configuración, y aquí puedes configurar prácticamente lo que tú quieras para asegurarse de que cuando abres la aplicación de cámara se preserven ciertas configuraciones, como por ejemplo la parte de estilos fotográficos. Así que si estableces un estilo fotográfico, vamos a decir que te gusta este que sería como un poco más dorado, pues una vez abres la aplicación de cámara, vamos aquí a probarlo. Aquí vamos a activar la parte de estilos fotográficos, vamos aquí a escoger por ejemplo este de oro y tiro aquí una foto y cierro la aplicación de la cámara. Cuando vuelva a abrir la aplicación de la cámara vas a poder ver que estará activado esta parte del estilo fotográfico en la parte del oro para poder ir directamente a ese estilo que quiero utilizar. Esto también lo vas a poder configurar para la parte del modo de cámara, si quieres que constantemente se quede en modo de video en vez de foto, también puedes hacer eso. En fin, puedes leer aquí un sinnúmero de opciones para que tengas más control de cómo funciona tu cámara. Sin embargo, para mí la parte más importante que debes activar es esta parte del control de macro, para que no sea automático esta parte de poder cambiar entre la función de cámara ancha y cámara macro. Así que si por ejemplo activo esta función y voy ahora aquí a la aplicación de cámara, como puedes ver, vamos a decir que aquí cambió automáticamente y no tengo este botoncito, así que asegúrate de activar esta función para que puedas controlar cómo es que funciona el modo macro de tu teléfono. Algo nuevo de los iPhone 16 y de iOS 18 es que aquí en la parte de configuración, cuando bajas aquí a la parte de grabar sonido, puedes ahora escoger que se reproduzca la música que estés escuchando. Aquí dice permitir reproducción de audio, y mientras estés escuchando una canción se estará grabando ese audio. Vamos aquí a reproducir una canción unos segundos porque obviamente no quiero que me regañen aquí en YouTube. Vamos aquí a bajar un poco el volumen, y una vez entonces abra aquí la cámara y comience a grabar el video, pues la música se seguirá reproduciendo. Quizás no la escuchas bastante alto, pero en efecto sí se está reproduciendo para que puedas grabar ese video con la canción que quieras escuchar. Algo que también es nuevo en estos teléfonos de Apple es la parte de reducción del viento, así que automáticamente Apple estará reduciendo el sonido del viento que esté en ese video para que no se escuche. Si por alguna razón no quieres que sea automático, pues aquí lo puedes apagar, si es que por alguna razón no quieres que funcione de esa manera. Ahora bien, algo que para mí es sumamente importante si quieres utilizar tu teléfono para tomar muy buenas fotos es que bajes un poquito más y actives la parte de la cuadrícula, que actives también la parte del nivel, para que cuando por ejemplo vayas a tomar una foto, vamos aquí a buscar otra vez a Doraemon, pues tengas aquí esta cuadrícula para que puedas ver exactamente muy bien para las fotos de esta ley de tercios, etcétera, que puedas tomar fotos muy bonitas. Y a la parte del nivel, pues aquí tienes como una X o una cruz que te dirá si la foto está nivelada o no, para que tengas más control de cómo se ven tus imágenes. Una pregunta que muchas personas me hacen es cómo rotar los selfies para que se vean en modo
modo de espejo. Como puedes ver de forma predeterminada aquí aparece voltear cámara frontal, así que si por ejemplo voy a la cámara frontal y me tomo un selfie, aquí como puedes ver vamos aquí a modo de selfie y tengo aquí la camisa de Star Wars. Vamos aquí ahora a mostrar cómo se ve y como puedes ver aparece pues al revés, no se puede leer Star Wars. Vamos aquí a borrar la foto y vamos otra vez aquí a la parte de configuración, le doy aquí voltear cámara frontal y ahora cuando vuelva a la cámara y me tome un selfie con la camisa que tengo aquí de Star Wars y la abra, pues ahora sí se va a poder leer la camisa para que realmente funcione como un espejo y puedas por ejemplo entender que dice tu camisa. Y el último truco que te quiero contar es algo que puedes hacer desde la aplicación de fotos, y es que cualquier foto de una persona o una mascota que has tomado puedes convertirla después de que tomaste la foto en modo de retrato, aunque no se haya tomado en ese modo. Cuando vas aquí a la parte de editar, ahora en la parte de la izquierda, una vez se descargue la foto, tenemos aquí la parte del modo de retrato y esta foto no fue tomada en modo de retrato, pero puedo moverme aquí para poder entonces hacer el fondo un poco borroso y que la foto parezca que fue tomada en modo de retrato a pesar de que no fue tomada en ese modo. Y con ese último truco te he contado un sinnúmero de nuevas funciones de cámara para tu iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Déjame saber aquí en la sección de comentarios cuál fue tu favorita de todas estas funciones, y si tienes alguna duda o pregunta déjamelo saber acá abajo también. Gracias por ver este video, si te gustó dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.